tengamos el mensaje que se titula Una conciencia sin ofensa, de mano de nuestro pastor David. Los hermanos, en el versículo número 16 de este capítulo 24 de los Hechos, es donde vamos a basar nuestra meditación. El versículo 16 dice, el apóstol San Pablo, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, después de entonar las alabanzas, después de orar y después de saludarnos con nuestros hermanos, estamos listos para recibir tu palabra. Enséñanos, Señor. Instrúyenos, redarguye a nuestras vidas, para que tu palabra, que es viva y eficaz, transforme todo nuestro ser. Fortalece, Señor, nuestras vidas con tu palabra, y que sea un momento de edificación. Con atención y reverencia escuchamos tu voz. En el nombre de Jesucristo. Amén. En esta tarde, estimados hermanos, vamos a abordar un tema que tiene que ver con la conciencia. ¿Qué es ese asunto? ¿Qué es la conciencia? De una u otra manera, estamos familiarizados con el término. Tenemos buena conciencia, tenemos mala conciencia, no nos deja en paz nuestra conciencia. Y bueno, hablemos pues sobre la conciencia, porque la conciencia tiene un gran poder sobre cada persona. Sin embargo, pocas veces se habla de este asunto. En pocas ocasiones se habla acerca de el papel que juega en la vida de cada persona el asunto de la conciencia. El versículo 16 del capítulo 24 de Hechos es uno de los textos más concisos, muy preciso, muy breve, pero a su vez muy profundo al tratar el tema de la conciencia. Pablo le dijo a Félix, el gobernador, procuro, busco, me esfuerzo por tener siempre una conciencia sin remordimientos, sin culpa, sin ofensa, una conciencia limpia delante de Dios y también delante de los hombres. Definitivamente, este versículo nos revela lo que hay en el corazón del apóstol San Pablo. Este versículo nos presenta la integridad del apóstol. Este versículo nos presenta la determinación del apóstol de vivir en paz con Dios y en paz con los hombres, de buscar la relación con nuestro Dios mediante una conciencia que no lo acusa. Y es que en las cámaras secretas de nuestros pensamientos, en las aguas turbias de nuestras motivaciones o en nuestras imaginaciones y fantasías, debemos mantener una conciencia sin ofensa. La palabra conciencia fundamentalmente significa yo sé. Eso es lo que etimológicamente significa la palabra conciencia. Yo sé. Yo tengo información. Yo conozco. Y también significa juntamente con.
Y el yo sé, o juntamente, implica lo bueno y lo malo. La conciencia implica que yo sé lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer. En primero de Samuel, en el capítulo 24, versículo 5, hay una palabra que se emplea también para hablar de este asunto de la conciencia. El versículo dice: se turbó el corazón de David. Lo que quiere decir ese versículo es que se puso triste porque su conciencia lo acusó. Porque David estaba consciente de que se había equivocado. Entonces su corazón se turbó. El concepto turbarse tiene que ver con este asunto de la conciencia. Le causó dolor, le causó tristeza, le causó aflicción, porque él estaba consciente, él sabía que se había equivocado. También, en el caso de Adán y Eva, que es un ejemplo también bastante familiar y que sabemos de la desobediencia de Adán y Eva, y cómo fue que Dios le había puesto los límites. Sin embargo, Adán y Eva desobedecen y toman del fruto prohibido. Esto también lo conocemos. Y cuando Dios se aparece y los busca, ellos saben que se han equivocado y entonces se esconden de la presencia de Dios. De tal manera que entonces ellos están conscientes, porque tienen conciencia de que se han equivocado. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. De tal manera que se esconden porque ellos saben que se han equivocado. Bueno, pero ¿qué podemos hacer con este asunto de la conciencia? Cuando somos pecadores por naturaleza. De tal manera que estamos conscientes que solamente es por la gracia de Dios que podemos ser salvos. ¿Cómo poder tener una conciencia limpia? ¿Cómo poder tener una conciencia que no nos acuse? Una conciencia sin ofender a nadie. El apóstol Pablo nos enseña que sí es posible, siempre y cuando sigamos algunas indicaciones. ¿Cuál fue el secreto para que el apóstol Pablo pudiese declarar en el versículo 16: tengo siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres? ¿Cómo tener una conciencia pura? ¿Cómo tener una conciencia limpia? Y el apóstol Pablo, en este mismo texto, nos presenta dos secretos, nos presenta dos ayudas. La primera tiene que ver con la fe del apóstol Pablo. ¿En quién cree el apóstol? Recordemos que en Hechos capítulo 24, Pablo está defendiéndose. Pablo está abogando por su situación ante el gobernador romano, ante Félix. Hay quienes le están acusando. Los que pudimos hacer la lectura, nos dimos cuenta que se presentaron allá a acusarlo y que lo acusaban y lo señalaban de todo un revoltoso, de tal manera que dicen: es cabecilla de la secta de los nazarenos, es promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Qué duras las palabras cuando le dicen: este hombre es una plaga. Lo están acusando. ¿De qué lo acusan? De sus acciones, de sus palabras, de su testimonio. Pero, ¿por qué el apóstol Pablo actúa de esta manera? ¿Por qué el apóstol Pablo, sus acciones
provocan todas estas inquietudes en su audiencia. Porque en el versículo número 14 dice: esto te confieso, ahora está diciendo Pablo, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo, ese asunto tiene que ver con fe, todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza de Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, de justos y de injustos. Lo que estamos tratando de comunicarles en esta tarde es que la fe y las acciones están debidamente vinculadas y que las acciones proceden en conformidad con la fe. El apóstol Pablo lo que está presentando en su defensa es su fe. Creo en Jesucristo, creo en nuestro Dios, creo en la resurrección. Por eso actúa de esta manera. Por eso sus acciones provocan toda esa inquietud en aquellos que no quieren escuchar la palabra de nuestro Dios. El secreto para que Pablo pueda mantener una limpia conciencia es profundizar en su fe, profundizar en el conocimiento de Dios, profundizar en su relación con el Señor. Y luego entonces, como consecuencia, vienen sus acciones, sus palabras y sus pensamientos. En muchas de las ocasiones ponemos énfasis solamente en las acciones, en lo externo. Sin embargo, la limpia conciencia comienza con un limpio corazón. La limpia conciencia comienza con una renovación de nuestras vidas, con una regeneración de nuestras almas. Y esto tiene que ver con fe. Entonces, no podemos separar la fe de las acciones. No podemos separar la fe de la práctica. Podemos tener mucha fe o tener mucho conocimiento, pero si nuestras acciones dicen lo contrario, entonces no tenemos una limpia conciencia. O si solamente nos enfocamos en el hacer, pero no profundizamos en nuestra fe, no profundizamos en el conocimiento de Dios, no profundizamos en la relación con el Señor, no tenemos una limpia conciencia. Para tener una conciencia tranquila se requiere fe y acción. Pero primero es la fe. ¿En quién creo? Primero es mi relación con Dios. Primero es mi comunión con mi Señor. Por eso el apóstol Pablo nos presenta y nos dice: tengo siempre una conciencia sin ofensas porque tengo una fe y además practico la fe. Por eso dijimos al inicio, habla de la integridad del apóstol Pablo. No es el apóstol Pablo uno cuando escribe y otro cuando actúa. El apóstol Pablo no está dividido, de tal manera que el día sábado, el día domingo en la sinagoga vive de una manera, piensa de una manera, y el día que está en su trabajo actúa de otra manera. Hay una integridad, hay una unidad inseparable. El creyente es creyente en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Por eso cuando Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo, lo declara después de habernos dicho: bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que profundizan en su fe, los que profundizan en su relación con Dios, porque ellos serán la sal y ellos serán la luz del mundo. La fe y las acciones juntas ayudan a mantener una conciencia pura. ¿Qué podemos entonces derivar de lo que estamos hoy aquí mencionando? Vamos a dejar tres ideas. Número uno, Dios nos ha dado la conciencia para ayudarnos a obedecer sus mandamientos. La conciencia está puesta
en el hombre para estimularnos a obedecer los mandamientos de Dios. La palabra es nuestra única regla de fe y conducta. La palabra es nuestra máxima autoridad. Pero la conciencia está para ayudarnos a vivir en obediencia a la palabra. El propósito de Dios es que caminemos en el camino de Él, que le podamos obedecer. Por eso, por la conciencia que Dios ha puesto en nosotros, cuando le desobedecemos, nos sentimos culpables. Cuando desobedecemos al mandato de Dios, se turba nuestro corazón, o como Adán y como Eva. La conciencia en este sentido tiene doble función. La conciencia nos acusa, pero también la conciencia nos defiende. Entonces tiene un sentido negativo y un sentido positivo la conciencia. La conciencia nos acusa cuando hacemos algo indebido, cuando hacemos algo incorrecto. Luego sentimos culpa y parece que todos los días, porque estamos en contra de lo que Dios anhela de nosotros. Y entonces es la voz de Dios misma a través de la conciencia que nos está diciendo que algo anda mal en nosotros y que debemos corregirlo. Entonces, negativamente la conciencia es como un instrumento de juicio. Y de manera positiva la conciencia nos defiende. El apóstol Pablo está utilizando la conciencia de manera positiva. Se defiende ante todos aquellos que lo están acusando, ante todos aquellos que lo quieren destruir. Pablo se defiende con una limpia conciencia. Por eso, de manera positiva, la conciencia es un medio de orientación, es un medio de dirección, da guianza. Negativamente es un instrumento de juicio y positivamente es un instrumento de orientación. La conciencia nos acusa o la conciencia nos defiende. El apóstol Pablo está siendo defendido por su conciencia. Estoy haciendo lo correcto, estoy bien. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mi fe, mis acciones. En el caso de Adán y Eva, la conciencia los acusó y fue un instrumento de juicio, de tal manera que por eso mismo fueron condenados. Y por eso mismo después el rey David dice: crea en mí, oh Dios, su corazón limpio, porque había sido acusado también de desobedecer y de pecar contra Dios. Por eso es que Dios nos ha dado la conciencia para ayudarnos a obedecer sus mandamientos. Es inevitable oír la voz de nuestra conciencia. No lo podemos evitar. Y qué bueno, porque Dios ha puesto esa voz como testimonio en nuestro favor o en nuestra contra. Pero es algo que Dios lo ha dado, es algo que Dios lo ha puesto. Y entonces la persona no puede decidir si escuchar o no escuchar la voz de su conciencia, porque es inevitable y porque es mismo Dios quien lo ha puesto. De manera que por eso no nos podemos desconectar. Y por más que intentes no escuchar la voz de tu conciencia, notarás que siempre está activa, que siempre está presente, que no te deja en paz y que te mantiene preocupado. Es importante que este funcionamiento de la conciencia se convierte entonces en un obstáculo. Es una barrera en relación con el pecado. Es una molestia, una incomodidad. No estás a gusto, estás inquieto, estás preocupado, porque es el momento en el cual tu conciencia te está recordando el deber más alto y honorable
por el cual has sido creado, para honrar y para glorificar y para obedecer a nuestro Dios. Por esa misma razón, cuando tu conciencia te esté hablando, lo más sabio que debes hacer es obedecer a Dios. Si tienes dudas, si tienes inquietudes, si te sientes culpable, la conciencia está hablándote en ese momento y tienes problemas hasta para dormir y para concentrarte en el trabajo y en cualquier área donde estés, hazle caso a la voz de tu conciencia. Es Dios mismo que ha colocado ese instrumento para guiarte, para normarte, para ponerle límites a tu vida espiritual, emocional y familiar. Hay que obedecer a Dios y hay que estar agradecidos con Dios de que Él mismo haya puesto ese recurso como instrumento de dirección o como instrumento de juicio. Pero todo tiene un propósito. Es probable también, porque así lo dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2, que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, yo creo que sí hay muchas personas que tienen sellada la conciencia, que tienen cauterizada la conciencia, tanta maldad, cometen pecado tras pecado, no hay límites, están cayendo en un abismo profundo, tienen cauterizada la conciencia, porque es como, la conciencia es como una herida, como un golpe que nos debe hacer retroceder en nuestro actuar. Sin embargo, estas personas de tanto pecar ya tienen sellada, cauterizada la conciencia, de tal modo que ahora desobedecen, pecan, cometen maldades y nada les hace cambiar de opinión. ¿Qué podemos hacer? Una conciencia tranquila es el resultado de vivir en la gracia de nuestro Dios. El que nada debe, nada teme. Una de las bendiciones más grandes en esta vida es tener una conciencia tranquila. ¿Cómo está nuestra conciencia, pues, el día de hoy? ¿Estamos tranquilos? ¿Tenemos una conciencia limpia, pura? ¿Tenemos una conciencia tranquila? El apóstol Pablo dice, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Yo también me esfuerzo por tener constantemente una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Y entonces el apóstol Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y miren, hermanos, una buena conciencia es un instrumento de poder para servir a Dios. Con una buena conciencia honramos a Dios. Con una buena conciencia servimos a Dios. Pero cuando la conciencia no está limpia, no está tranquila, no podemos servir al Señor. No lo hacemos de buena manera. No disfrutamos lo que estamos haciendo. La reflexión de esta tarde es, ¿estás con una conciencia tranquila? El camino más seguro para tener una conciencia limpia es obedecer al Señor. Cuando estás obedeciendo a Dios, le estás dando el uso para el cual Dios diseñó la conciencia.
Mientras más obedeces a Dios, más sensible te volverás a tu conciencia y a la palabra de Dios. ¿Vivimos entonces en buena relación con el Señor? ¿O hay algo que necesitamos confesarle a Dios? ¿Hay algo que está preocupando y nos está inquietando y nos está poniendo a disgusto? Mientras no lo confieses delante de Dios, mientras no te arrepientas, tu conciencia no te dejará tranquilo. Por eso es cuando dice la Escritura, ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, confiesa tus faltas ante Dios. Confiesa tus pecados delante de Dios. No importa la gravedad de tu pecado, siempre hay oportunidad para estar en buena relación con Dios. La sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo limpia tu conciencia. La sangre de Jesucristo purifica tu corazón. Y entonces podrás decir como el apóstol Pablo, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y también ante los hombres. Una conciencia clara es una parte vital del crecimiento espiritual y del buen testimonio que podamos brindar. Si la conciencia no está tranquila, tu crecimiento espiritual está avanzando lentamente. Hay que entonces ponernos pues a cuentas con el Señor. Que no sea obstaculizado nuestro crecimiento, que no sea corrompido por el pecado, sino por el contrario, vivamos en conformidad con los mandamientos de nuestro Dios. Romanos 9:1 dice Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. La conciencia y la fe no pueden ser separadas. La fe y la práctica es algo que debe estar de manera unida, vinculada, y vivir como toda una persona en unidad, tanto lo que creo como lo que practico y como lo que digo. Y si hubiese algo que confesarle al Señor, es a través del arrepentimiento, es a través de la búsqueda del perdón, en la cual nuestra conciencia puede quedar tranquila. Entreguemos pues al Señor nuestra conciencia, que la limpie, que la purifique, pero debe de hacerse con arrepentimiento. Y vivamos con una conciencia en paz. Preparémonos durante estos días para que el siguiente domingo, que es el domingo de comunión, con una conciencia limpia, nos acerquemos al trono de la gracia del Señor. Si hubiese alguien que esta tarde quiere tener su conciencia limpia, yo le pido solamente que hagamos esta oración. Vamos a orar. Señor y Dios, en esta tarde, tu palabra es verdad. Tu palabra es viva y eficaz. Tú eres un Dios santo y nuestra naturaleza es pecaminosa. De tal manera, Señor, que lo que queremos hacer, hacemos, pero no conforme a tu voluntad. Y lo que no debemos hacer, es lo que hacemos. Esta tarde, Señor, limpia nuestra conciencia. Purifica nuestros corazones. Purifica nuestros pensamientos. De tal manera que nuestra fe y nuestra práctica, debidamente unidas, lo entreguemos para tu honra y para tu gloria. Y que la conciencia, Señor, ya no sea un instrumento acusatorio, que la conciencia sea un instrumento de defensa, que nos guíe, que nos oriente en conformidad con tu palabra. Perdona, Señor, cuando hemos fallado delante de ti, y crea en nosotros un corazón limpio,
y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Y con limpia conciencia te queremos servir y te queremos honrar. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.